La verdadera vergüenza de Jesucristo no se dio en la cruz, ni por los soldados, ni por el rechazo de su gente, las multitudes, ni por el clero religioso, la élite religiosa. El verdadero rechazo de Jesús se da por el Padre. El Padre rechaza a Jesús y es la ira de Dios, la ira divina que viene sobre Jesús, producto del pecado que ha sido colocado en la vida de Jesús. Bendiciones para todos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal, a este medio. Soy el pastor Jonathan Labrador y esta es la Comunidad Cristiana de los Cocuyos. Estamos ubicados en San Antonio, en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela. Estamos en la serie del Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en acción, y este es nuestro sermón número 61 de la serie. El título, El menosprecio vergonzoso del Rey Jesús. Aún estamos en el capítulo 15, estamos prontos a terminar una serie que ha sido una serie impactante, este evangelio, olvidado el evangelio de Marcos, el primero de los 4 evangelios escrito por Juan Marcos, y ahí está Pedro siendo de influencia para este joven. Pues bueno, el menosprecio vergonzoso del Rey Jesús, capítulo 15, versículos 16 al 21. Tengamos una palabra de oración antes y luego hacemos una introducción, leemos las Escrituras y exponemos para luego buscar una conclusión, una aplicación para nuestra vida de la palabra del Señor. Padre, estamos hoy delante de ti y te pedimos como siempre que tu palabra, Señor, hable a nuestra vida y que tu Espíritu Santo, aplique esa palabra a nuestro corazón, que podamos entenderla. Señor, permítenos tener discernimiento y entendimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu. Y que podamos crecer a la luz de tu palabra y reflexionar y tu palabra nos exhorte y que haya madurez y crecimiento de tu Hijo amado en nuestra vida, que menguemos pero que crezca Jesús. Señor, que esta palabra transforme mi vida, que esta palabra trastorne todo nuestro ser y que sea tu gloria la que busquemos, tu honra, y que vengamos a tus pies, inclinados, reconociendo que sin tu misericordia, Señor, no tenemos vida, que sin tu gracia no hay vida, que sin la vida de Jesús entregada en la cruz no hay vida, que sin la muerte del pastor las ovejas no tienen vida. Reconocemos el señorío de Jesús sobre nosotros y te damos gracias, infinitas gracias, por tanto amor, misericordia y gracia derramada sobre nosotros. En Jesús, amén y amén. Es innegable que recordar esos momentos cuando nos enfrentamos en nuestra mente a esos recuerdos tan dolorosos, cada vez que leemos las Escrituras y pasamos por estos textos, que nos confrontan. Muchos, cuando nos expusimos a películas que mostraban el horror de la cruz, la pasión de Jesús, muchos se censuraron, se autocensuraron. Hasta el día de hoy le he preguntado a algunos y me dicen, no puedo soportar esas imágenes. Y si bien la realidad fue peor que esa, es tortuoso exponerse a eso, es innegable ver el dolor, el recuerdo doloroso del escarnio que sufrió Jesús en su propia cruz. Y cuando hacemos un recuento de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de verdad no encontramos un detalle minucioso a detalle de los padecimientos físicos de Jesús. Apenas se nos menciona algo en el Nuevo Testamento. Solamente Marcos nos dice que Pilato entregó a Jesús para ser azotado y luego crucificado. Ese es todo el detalle que nos entrega este evangelio en cuestión, Marcos, que Jesús fue azotado y luego crucificado.
Más adelante, en el versículo 24 de este mismo capítulo 15, solamente Marcos nos describe con 3 palabras ese proceso de Jesús hacia la cruz. Cuando le crucificaron. No hay mayor detalle. Algo tan horrendo, tan cruel, tan cruento, tan vil. El odio del mundo se descargó sobre Jesús. Y solamente tenemos esto. No hay mayor descripción de la barbarie de los soldados romanos descargados con odio, con ensañamiento sobre un inocente. No hay mayor detalle. Esos hombres que habían perfeccionado su técnica, hombres que habían sido seleccionados bajo un perfil específico. Pero parece que hay una señal acá, más allá de que podamos tener cierta condolencia, pena, vergüenza, dolor profundo por esta narrativa, por estos acontecimientos. Me parece que hay una señal mucho más allá que el evangelista desea colocar en la mesa y a través de la cual quiere llamar nuestra atención acerca de aspectos de la muerte de Jesús. Y para nada esto busca desestimar los padecimientos de Cristo. El que no coloquemos nuestra atención sobre el sufrimiento producto del escarnio en su cuerpo, de su padecimiento físico hasta más no poder, hombres en la misma posición de Jesús, porque era un ejercicio normal para el Imperio Romano, para los soldados. Hombres en la misma situación de Jesús habían muerto, no habían soportado tal horror sobre sus cuerpos físicos. Pero esto estaba profetizado. Ya se había dicho sobre esto tiempo atrás. Se sabía que esto sería así real. Hechos indescriptibles, impresentables en Hollywood. Sí, esas películas que hemos visto. Una película muy en particular que incluso fue censurada en varias naciones por lo cruenta, por lo sanguinaria. Mis amados, se quedaron cortos con la expresión gráfica, con la presentación, la fotografía, el montaje, el escenario, el maquillaje. Se quedaron cortos con relación a lo que particularmente Isaías nos narra de la cruenta cruz que sufrió Jesús. Por lo tanto, esto debe llevarnos un poco mucho más allá, un poco más allá. No es el sentido de pena y vergüenza el que quiero que se mueva hoy dentro de ti. Y no es que quiero que coloquemos nuestros ojos solamente en el sufrimiento del aspecto físico de Jesús. Habremos perdido el tiempo si es eso. No, hacia allá no quiero llevarte hoy. Quiero que nos fijemos en el significado de esos padecimientos, porque hay algo mucho más profundo en este relato. ¿Y en dónde estamos? Bueno, luego de pasar por un juicio religioso, Jesús delante del Sanedrín, están en la casa de Caifás. Es viernes al amanecer, el Sanedrín está apurado, las cosas no han salido como planteaban. Pudiera salírsele de control, por lo tanto están sumamente apurados. Las cosas deben hacerse con celeridad y presentan a Jesús delante de Pilato, un hombre cobarde, con una actitud cobarde que la historia nos ha dejado eso, su proceder. Verso 15 de este capítulo 15, el verso previo a nuestros versos del día de hoy, 16 al 21. Leo el 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, ahí está, Marcos lo dice, le soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado, queriendo complacer a la multitud. Y debo rescatar que, aunque no se menciona en Marcos, no lo menciona el evangelista Marcos, sabemos por Juan que Pilato aún guardaba la esperanza. Si bien es un cobarde, es un hombre que tenía en su poder la decisión del inocente, o la decisión por el inocente,
no la tomó. Es un cobarde. Estaba asustado, se había visto asombrado por lo que los judíos le estaban diciendo. El César sabrá de esto. Porque este hombre se hace llamar rey. Al César no le va a gustar. Y si lo sueltas, vendrán contra ti. Eso movió el piso de Pilato, del procurador. Pero Juan nos hace ver esto. Juan nos dice que aún Pilato aguardaba cierta esperanza de que luego de azotarlo, porque él no tenía ningún motivo por azotar a Jesús, simplemente tenía que entregarlo, llévenselo, crucifíquenlo. El debido proceso, cobardemente, pero el debido proceso, lo azota y luego lo presenta nuevamente, como para que la multitud y su corazón se moviera y dijera, suéltalo, yo es suficiente. Pues no. La multitud siguió empecinada, es el corazón, y es un odio desatado por la multitud, por el Sanedrín, que fue de influencia suficiente para que la multitud se volcara en odio. Los soldados, un odio desatado. Aquí hay, mi amado, un corazón dominado por el pecado. No puedo ponerle otro sustantivo, ni predicado, ni verbo, ni frases. Es el corazón dominado por el pecado. Por lo tanto, la historia ha juzgado a la multitud, al Sanedrín, a Pilato, a Herodes, a todos ellos, a los soldados romanos. Todos y cada uno de ellos, la historia los ha juzgado. Leamos entonces Marcos 15, versos 16 al 21. El subtítulo que le han dado a esta parte: los soldados se mofan de Jesús. Estoy leyendo en versión de las Américas, Biblia de las Américas. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle, ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Verso 21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Estaré meditando o dividiendo la enseñanza en dos puntos. Estos versículos 16 al 21 hablan, a mi parecer, de dos cosas. Uno es una grotesca, esto parece un chiste, esto parece una obra de teatro, una pantomima, un gran circo. Los circos romanos, ¿recuerdan? Pan y circo para el pueblo y el pueblo feliz y contento. Bueno, los grandes reyes celebraban fiestas. En los circos, en los predios, allí en Roma, ahí estaban los cristianos siendo escarnizados para que el pueblo pudiera tener un tiempo de relajo, de entretenimiento, y le daban pan al pueblo y le daban ese entretenimiento, circo. De ahí viene esa frase. El primer punto es una grotesca parodia en homenaje al rey, una grotesca por los hechos abominables, indescriptibles, impresentables. El séptimo arte no ha podido dar con tamaño calamidad de hechos grotescos. Eso es una parodia por las cosas como se describen allí. Ellos están mofándose, se están burlando. Una grotesca parodia en homenaje al rey. Versos 16 al 20 y finalmente el último versículo, el verso 21. Vamos a ver, y quizás es algo maravilloso que se nos ha escapado de este evangelio, es un encuentro providencial rumbo al Gólgota. Un encuentro providencial. Solo la providencia divina permitió que este hombre, Simón de Cirene, se encontrara con el Maestro y le sirviera y estuviera con él en esos últimos momentos de su vida. Un encuentro providencial rumbo al Gólgota, versículo 21.
Bueno, expongamos ese primer punto, una grotesca parodia en homenaje al rey. Y leemos los versículos 16 al 20. Acompáñenme, por favor, en esta jornada, en este mensaje que es duro por el dolor, ciertamente, por la pena, por la vergüenza. Pero debemos apuntar un poco más allá, a la carga que Jesucristo está llevando por nosotros. Mi amado, quita de tus ojos en este momento el Jesús físico, el Jesús de esta tierra, el Jesús hombre que cargó sobre sí todo ese golpe. Quita la pena que eso puede estar generando o que ha generado. Quita esas imágenes grotescas y coloca delante de ti al Salvador, al que vino a tomar toda esa carga, porque esa carga era tuya, esa carga era mía. Ese gran intercambio que Jesucristo está haciendo por nosotros y para nosotros y a favor de toda la humanidad y de todos aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Pongamos nuestros ojos allí. Versos 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. El pretorio es la residencia de Pilato, la residencia del procurador de ese momento. Le vistieron de púrpura, y no quiero que pierdas los detalles, los colores, las cosas, las formas. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espina, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle, eso es auparle, a gritar a favor. ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. ¡Qué vergonzoso! Y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, porque todo esto es una parodia grotesca, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. El pretorio es la residencia del gobernador o del procurador, es la residencia de Pilato. Y la corte era una agrupación, una compañía de soldados de 600 efectivos romanos. Era el 10% de una legión. Una legión romana eran 6,000 hombres. Una cohorte, una compañía, una cohorte era el 10%, eran 600 hombres aproximadamente. No puedo imaginarme la cantidad de 600 hombres dentro de la residencia de Pilato, del procurador, castigando a un inocente. Eso no cabe en mi mente, pero es así. Quizás eran 300 hombres, 400 hombres. Si fuesen 3 o 4 fuera suficiente para un horror cruento sobre la vida de un inocente. Pero ahí está, la historia está allí. Era un grupo de hombres que había sido reclutado. No era de Palestina, estos hombres son traídos de afuera de Palestina. No quieren que estos hombres tengan ninguna relación sentimental, ningún vínculo nacional con los judíos. No quieren que tengan ningún afecto con los judíos. Hombres despiadados, perfectamente disciplinados para el mal, para el odio. Eran crueles, además de crueles, de cruentos hombres que tenían odio en su corazón, eran inmorales. Personas inmorales, mi amado, el mundo está lleno de eso. Está lleno de gente de odio, las redes sociales. Tú no puedes manifestar un pensamiento X porque sale alguien con un pensamiento X-1 o Y o Z y descarga ese odio contra ti en las redes sociales. Así está el corazón cargado de pecado, es un corazón cargado de odio, de resentimiento, de rechazo. Ahí están, eran hombres crueles, con odio, inmorales. Y estos fueron los encargados de dar esa caricatura, una parodia real. Y Jesús está allí. Toman a Jesús como el personaje de su parodia, de su entretenimiento. ¿Te puedes imaginar estos eventos? ¿Has llegado a imaginarte estos eventos? Una grotesca parodia de una coronación real. Es para burlarse.
Lo que ellos no saben es que ellos están a punto de cumplir al pie de la letra lo que la Biblia ya había dicho. Y quiero con esto traer esperanza. Mis amados, cuando tú leas algo en la palabra que te caiga pesado en el estómago, ten esperanza porque así se va a cumplir. O sea, cuando leíamos Marcos 10, quiero traer en este momento la lectura de Marcos 10, 5 capítulos atrás, los anuncios de Jesús de su muerte, y empezó a dictar detalle de la muerte, de su muerte, de la forma, de la manera, de a mano de quién, o en manos de quiénes iba a ser esto. Marcos 10, versos 33 y 34. Leamos. Y esto había sido profetizado. El mismo Jesús había dado esta instrucción, ya había dicho cómo era esto. Los discípulos no habían entendido, se están resistiendo, y cuando llega el tiempo del tercer anuncio, no, maestro, y cuando llega el momento de que va a ser apresado, tomado en la mano de sus captores, no estaré contigo hasta la muerte, pues esto ya había sido profetizado. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le entregarán a los gentiles son los romanos, y se burlarán de él y le escupirán. Mis amados, ya esto había sido dicho, el guión ya había sido preparado, el guión no falla. Esa obra escrita providencialmente y de manera divina por la pluma de Dios se está llevando al pie de la letra. Tu vida, mi vida, es una obra que le escribió el Señor, de su puño y letra. Podrás tomar decisiones en tu vida. Tienes un libre albedrío, pero vas a cumplir el propósito que Dios determinó para tu vida. Y eres responsable por cada acto que cometes en esta tierra. Eres responsable. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Es increíble, pero el mal, el odio, el rechazo, cumpliendo al pie de la letra el guión de Dios. Sí, querramos o no, cada palabra se cumplió a cabalidad. Lo que Cristo había dicho está sucediendo al frente de cientos de personas. Mateo, Juan y Marcos indican que le colocaron ropa, vestiduras de color púrpura, de color escarlata. ¿Y no te llama la atención, mi amado? Verso 17. Le vistieron de púrpura, color escarlata. Y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. La vestidura real era una vestidura de color escarlata, de color púrpura. Por eso lo están haciendo. Comienza la obra de teatro, la grotesca parodia de los soldados romanos está empezando con la vestidura de color púrpura, color escarlata. Es un teatro montado por unos bárbaros. Es una diabólica diversión que los soldados emprenden con Jesús como personaje principal. Además, en ese ir y venir, en esas risas, en esas burlas, mofándose del Rey de Reyes, realmente se están burlando de un rey. No es que se están burlando de alguien que dice ser rey. Mi amado, Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes. Eso es esperanza para mí, yo espero que sea esperanza para ti. Uno de ellos o algunos de ellos en ese camino encontraron espinos. Los espinos, maldición para la tierra. ¿Recuerdas el Génesis? Capítulo 15, 16, 17 en lo adelante. Habla de los espinos en los arbustos. Bueno, eso es producto de la maldición que vino sobre la tierra. Allí está el espino en forma de corona. A los reyes se les coronaba. Están coronando a Jesús con la maldición del pecado, tuyo y mío. Y ahí eso corona la coronación real, completa la coronación real. Esa era la burla. Tanto la vestidura de color escarlata púrpura como la corona de espinas, eso simulaba una coronación del rey. Mateo dice que le colocaron una caña en su mano. Solamente el evangelista Mateo dice que le colocaron una caña.
Bueno, eso está simulando el cetro de un rey, mi amado. 3 elementos. Ahí está una obra de teatro. Mi hermano, no te extrañe que el mundo se burle de ti. No te extrañe que el mundo orqueste una parodia en contra de los hijos de Dios. Y que te veas inmerso en eso y no te percates sino hasta el final. Cuando vea que se burlen de ti, Jesucristo pasó eso y mucho más. No te extrañes si este mundo se burla de las cosas que dices, del convencimiento que tienes de que el matrimonio es para toda la vida. No te extrañes de que el mundo se burle de ti. No te extrañes de que el mundo se burle de ti cuando le dices el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que es el diseño divino. No te burles. O sea, no te extrañes si el mundo se burla de ti porque tú piensas eso. No te extrañes de que el mundo se burle de ti cuando tú afirmes la fidelidad matrimonial, la fidelidad conyugal. No te extrañes que el mundo se burle, se mofe y haga de eso, de tu convencimiento, una burla, una obra de teatro. Eso es lo que están haciendo con Jesús. Verso 18. Ahora viene el homenaje que le rinden al rey. El rey lo tienen al frente, vestido de escarlata. Vestido de escarlata. Con corona, con un cetro en su mano. Ahora viene el homenaje que se le rinde al rey, porque a los reyes se les rendían homenaje. Verso 18, salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Era costumbre que los súbditos del rey le rendían homenajes y decían estas frases para reconocer al rey, para aceptar que estaban sumisos al rey. Era un reconocimiento, era una sumisión, era postración, era indefensión delante del rey. Era rendición, pero a la vez era gozo que se expresaba por la presencia del rey. Mi amado, es lo mismo que sucedió con Jesús el domingo anterior, el domingo que llaman Domingo de Ramos, el inicio de esa semana triunfal entrando Jesús a Jerusalén. Es lo mismo que está sucediendo, pero ahora se están burlando de Jesús. La semana comienza con adoración a Jesús, una entrada triunfal, y ahora está terminando con una obra de teatro burlesca. Una parodia grotesca de entretenimiento para los soldados. El mundo es una obra de teatro. Los cristianos están en el medio y se están burlando del convencimiento que tenemos en nuestro corazón de que Jesucristo vuelve pronto, de que el matrimonio es para toda la vida, de que Jesús es Dios, de que los hijos nuestros son de Dios y ellos se respetan y se cuidan, y que están a protección de los padres, no del Estado, que deben ser educados por los padres primeramente, y luego por un sistema educativo moral, no amoral o inmoral. Sí, es así, el mundo se está burlando de eso. Pues no te extrañes, mi amado, no te extrañes. Es el odio y es el pecado del corazón que se vuelca contra el diseño de Dios. Pero sigamos adelante. Sigamos creyendo en los diseños divinos. Sigamos creyendo en que Jesús es el Rey de Reyes. Unos soldados, para ellos era ridículo pensar que este era el Rey de Reyes, que era el Rey de los judíos, y hacen esta obra de teatro. Es ridículo lo que ellos están viendo, cómo este hombre indefenso, mira cómo está, destruido, lastimado, nos da pena, nos da vergüenza. ¿Cómo este hombre va a decir que es el rey de los judíos? ¿Dónde está su poderío? Recuerden lo que él le dijo a Pedro. Pedro, yo puedo mandar a los ángeles que vengan y me defiendan. Se lo dijo a Pilato también. Recuerden, Jesucristo está en control, pero Él está sujeto a la obediencia al Padre, a la voluntad del Padre. Esta es la 4ª copa que ya se tomó y es la ira de Dios que se está descargando sobre su Hijo. Es impensable para el mundo hoy que los cristianos sigan creyendo en un Señor que fue crucificado hace 2000 años. Pero Jesucristo vive. En su tumba está vacía, mi amado. Busca la tumba de cualquier otro que haya sido enterrado. La tumba de Jesús está vacía.
Ese es el testimonio de un Jesús que resucitó en victoria. Pasarán horas después de este tormento, de esta cruenta cruz, pasarán horas para que Jesús sea levantado en victoria. Hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, esperando el momento que solo el Padre sabe en su perfecta y absoluta voluntad cuándo será la segunda venida de nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. A medida que avanza la burla, también se avanza lo despiadado, el sadismo de verdad, la tortura, cruenta tortura y el desprecio por ese inocente que está bajo juicio, juicio político, juicio civil, juicio religioso por ti y por mí, mi amado, un hombre inocente. Verso 19. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían la horrenda vergüenza. Hoy día es que te escupan en la cara. Tú no aguantarías que escupan tu rostro, tu cara, tus pies. Eso no se puede soportar hoy. Jesucristo lo soportó por ti y por mí. Ahí es donde quiero que coloques tus ojos. Ahí es donde quiero llevar en reflexión a tu corazón. A esa perspectiva, la perspectiva del Jesús que soportó esto por amor a ti y a mí. Y por la voluntad divina, sujeto en obediencia absoluta a la voluntad del Padre. Y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias, tal como se le hacía un rey, se hincaban. 3 cosas. Le golpeaban, escupían y hacían reverencias. Una total burla contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 20. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. No hay palabras, mi amado, para describir todo lo que tuvo que pasar Jesús por nosotros, todo el sufrimiento como si fuera una escoria humana, un desprecio humano, como si fuera el desecho del mundo. Fue tratado peor que Barrabás. Fue tratado peor que los ladrones en la cruz. El peor de los criminales, pues, de ese tiempo. El más buscado internacionalmente. El Mesías, el Cordero inmolado. El Hijo de Dios sin pecado, que vino al mundo para traer salvación a todos aquellos que el Padre ha puesto en sus manos. No podemos imaginarnos este sufrimiento en ningún ser humano, pero Cristo lo vivió. Veamos un momento para colocar un contraste. El dolor que experimentó Job, capítulo 2. Veamos en perspectiva lo que Jesús está pasando y lo que Job pasó. Pero aquí en Job se agregan sus amigos y lo que ellos experimentaron al estar alrededor de Job. Y esto para poder llevar nuestro corazón hoy, porque Jesucristo está vivo hoy. ¿Cuál es tu actitud hoy frente a Jesús? Job capítulo 2, versículos 11 al 13. Esto es revelador. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, cada uno de su casa, del campo en donde estaba, de su ciudad. Se enteraron. Cuando te enteras que algo le sucede a un amigo, un hermano, a un compañero de trabajo, a un familiar cercano, cuando te enteras, vas hacia ese lugar. Ahí está. Pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Verso 12. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, mira lo que está sucediendo con Job. Una pérdida increíble, mayúscula pérdida, acaba de acontecer y experimentar en la vida de Job. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron, un corazón desgarrado por el dolor de otro. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Es luto
Es dolor profundo, es un dolor en el alma, no es un dolor físico. Es un dolor mucho más allá de esos límites, es un dolor moral, un dolor espiritual, un dolor en el alma, un dolor almático, diríamos. Entonces se sentaron en el suelo con él, se acercaron. Cuando lo ven de lejos, ven su condición, terrible condición. Y ahora se acercan y se sientan con él en el suelo por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra. Hicieron silencio, se sentaron alrededor de él para hacer compañía, para consolarle, para compadecerse. Le acompañaron sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mis amados, al leer esto, ¿qué sensación experimentas? ¿Qué sentimientos experimentas al estudiar un pasaje como este, como el de Jesús? ¿Qué sentimientos vienen a tu mente, a tu corazón acerca de Jesús? ¿Qué dolor experimentas? ¿Será que no experimentamos el mismo dolor que los amigos de Job al ver el estado de Jesús? ¿Será que no estamos experimentando ese mismo dolor? ¿Tu vida cómo la pasas? ¿No la pasas con un dolor profundo, producto de lo que Jesús tuvo que pasar, producto del pecado que el Padre colocó en su vida para poder ser el intercambio de nosotros? Porque era lo que merecíamos nosotros. ¿Qué sentimiento te acarrea textos como estos acerca de Jesús? Porque cada uno de ellos rasgó su manto en señal de luto, de dolor. Estuvieron con él en el suelo, a su mismo nivel, siendo empáticos con Job durante 7 días y 7 noches, sin decir absolutamente nada. Acércate a Jesús hoy, en silencio, y pon tu corazón en perspectiva. Y más allá de sentir pena y vergüenza, nuestro corazón debería volcarse en adoración hacia Él, porque lo que hizo Jesús nos ha dado vida hoy. Y lo que hizo Jesús en la cruz ha sido para traer esperanza a pecadores como yo hoy. Gracias a Dios por eso. Como dije al inicio, este relato no es para que sintamos pena, ni vergüenza, ni censura, porque qué cruento dolor. No es para eso. Este relato no es para que nos rasguemos nuestras vestiduras tampoco. La idea es que podamos tener un mejor entendimiento del Evangelio, que esto nos abra los ojos. Como Elías, como Eliseo oró por su sirviente. Señor, abre los ojos porque Él no ve que estamos en victoria, Él ve puras derrotas. Bueno, que nuestros ojos sean abiertos para poder tener un mejor entendimiento del Evangelio, para que entendamos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer, a entregar a su Hijo por nuestras cargas, por nuestro pecado. Y la mejor pintura de lo que sucedió en la cruz está en Isaías 53. Acompáñame en la lectura, versos 3 al 6. Fue despreciado y desechado de los hombres. Esto había sido profetizado, tal como Marcos 10, más cercano, 700 años antes. La profecía de un hombre, un profeta mesiánico, varón de dolores, experimentado en aflicción, experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Eso es lo que quizás sucede contigo cuando ves películas horrendas, cruenta, horror y dolor. Sí, nos tapamos el rostro para no ver. Eso es lo que está expresando Isaías. Y como de uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. No hay una estima en el rostro de Jesús, en su cuerpo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, escucha lo que hizo Jesús en la cruz. No es para rasgar tus vestiduras por duelo, por luto. No es para eso. Es para caer a sus pies en adoración. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Allí se da el gran intercambio. La vida de Jesús por la nuestra. La vida del inocente por el culpable. La vida del Hijo de Dios por aquellos que iban a ser adoptados en Cristo para Dios.
Nos dieron paz y Él recibió castigo. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos partamos cada cual por su camino. Pero el Señor, escucha, no fueron los soldados romanos, no es Pilato, no es el Sanedrín, no es la multitud, no es Caifás, no es Anás, no es Herodes. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mis amados, cada uno de ellos está siguiendo al paso, al pie de la letra, paso a paso, el guión de Dios para poder traer paz a nuestros corazones. Mi amado, si esto no trae esperanza a tu vida, algo debemos hacer. Algo necesitamos para salir de nuestro atolladero, pero esto trae esperanza a nuestros corazones. Allí está el Evangelio. Ese es el Evangelio, Isaías 53, verso 6. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre el Mesías. ¿Qué cosa? La iniquidad, el pecado, la horrenda vergüenza que había en nosotros desde Adán y Eva en el jardín del Edén. De todos nosotros cayera sobre Jesús. Alguien que era sin pecado, Dios lo hizo pecador para descargarnos y justificarnos delante de Él. Bendita su gracia. No fue Pilatos, no fue la multitud, no fue Herodes. Fue la voluntad de Dios, Padre, sobre Dios, Hijo. Y lo que nosotros merecemos por nuestros pecados fue depositado en la persona de Jesús. El gran intercambio. ¿Sabes qué fue lo que logró Jesús en la cruz? Gálatas 3 y verso 13. Texto maravilloso del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Iglesia que se había apartado del evangelio que Pablo le había predicado. Habían sido fascinados. No te dejes fascinar por cualquier cuento de camino, mi amado. No te dejes fascinar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. En la cruz, Cristo se hizo maldición por nosotros, porque escrito está. Es un comentario de Pablo en paréntesis, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo en la cruz, los romanos y el estamento político y Pilato y todo el estamento religioso llevaron maldición sobre la vida de Jesús. Estaba escrito. Esa maldición fue colocada sobre Jesús para nosotros tener bendición el día de hoy a través de la muerte de Cristo en la cruz. Aleluya. Jesús se hizo maldición por nosotros, un gran intercambio. El rechazo del Padre hacia Jesús para poder nosotros ser hoy aceptos delante del Padre. ¡Qué bendita gracia! Y esto nos lleva a la segunda y última parte del sermón. Un encuentro providencial rumbo al Gólgota, a la calavera, fuera del campamento de Jerusalén. Verso 21. Y obligaron a uno que pasaba. Esto no es casualidad. Esto no es casual. Marco no está colocando esto casualmente. Quiero que prestes atención. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, dicen el nombre. Pero no solamente dicen el nombre. El padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Era costumbre que los soldados obligaran al hombre que había sido juzgado y que iba a ser crucificado. Era costumbre que ese hombre tenía que llevar su cruz. Pero ahora Marcos nos dice que los soldados obligaron a un hombre que estaba de pasada. Cualquiera pudiera decir, ¿qué suerte tuvo ese hombre? Pues sí, mi hermano. Si podemos llamar suerte a la gracia divina depositada sobre nuestra vida, ese hombre ha sido el hombre más afortunado en las últimas horas, minutos, escasos segundos
de la vida de Jesús en esta tierra, Simón de Cirene. Algunos llevaban la cruz completa, otros porque eran muy pesadas, y Jesús están obligando a Simón de Cirene a llevarla porque Jesús no tiene fuerzas para llevarla. Jesús no puede cargar la cruz. Otros llevaban solamente el transversal de la cruz, que se llamaba patíbulum. El patíbulum era el pedazo de madera que iba a la mitad de la cruz o transversalmente. Ese pedazo de madera que conformaba parte de la cruz era una de las partes que se llevaba. Jesús no puede llevar nada de eso. Llaman a un hombre que está en perfecto estado. Jesús está molido, mi hermano. No sé cómo nuestro amado Señor y Salvador Jesús podía caminar. Pero eso lo hizo para salvarnos, para traer redención. Quiero que ahora pienses en eso, en que ha sido para traer redención a la raza humana, a aquellos que se acerquen a Él, para traer vida y vida en abundancia. Esa es la esperanza en Cristo. Era tal el desgaste de Jesús que los soldados tuvieron que llamar a este hombre, a Simón. Ahora, providencialmente llaman a Simón. ¿Quién es este Simón? Porque Marcos es el único que hace referencia a Simón como el padre de Alejandro y Rufo. El único que lo hace es Marcos. Bueno, Cirene, porque dicen Simón de Cirene. Cirene no era su apellido, era el lugar de donde era Simón. Y sabemos Cirene que era un sector norte, en la costa norte de África. Este hombre es de África. Y es uno de esos judíos que conformaba parte de la colonia de judíos importante en Cirene. Y eso nos lo menciona el libro de los Hechos. Algunos comentaristas indican incluso que porque este hombre era de África, era un hombre con la piel tenue, de color oscura su piel. Pero muchos relacionan a sus hijos, porque Marcos es el único que dice que era padre. Y es muy curioso que los evangelistas nos den este tipo de datos. Tal como Marcos nos narra el joven que salió corriendo, que se le quitó la sábana, se les escapó a los funcionarios del Sanedrín. Tal como este discípulo que estaba dentro del pretorio, que fue el que habló con las autoridades dentro para que dejaran pasar a Pedro. Esas cosas que son incógnitas, que no están puestas allí por casualidad, sino que tienen un propósito. Pues Marcos seguramente, juntamente con Pedro, tenían el propósito de colocarnos a estos dos hombres, Alejandro y Rufo, relacionados como hijos de Simón de Cirene. ¿Por qué? Porque Rufo se menciona. Pablo menciona a Rufo, creemos que es el mismo personaje. Romanos 16:13, allí se menciona a Rufo. Saludad, está terminando la carta Pablo, está la parte de sus salutaciones y Pablo entrega un saludo. Saludad a Rufo, creemos que es el mismo hombre que Marcos refiere aquí en este capítulo, en el versículo 21, este providencial encuentro de Simón con Jesús. Escogido en el Señor, también a su madre, que es mía. Otros evangelios dicen a su madre, otras versiones, no otros evangelios, porque este es Romanos 16:13. Otras versiones dicen, salúdenme a la madre de Rufo, que también es mi madre. Había una íntima relación entre ellos, tal como la relación entre postreros tiempos, ya al final de la vida terrenal de Pablo, cuando él escribe y dice, salúdame a mi hijo Marcos, a quien amo. Los tenía en el corazón. También Pedro se expresa así de Juan Marcos, el autor de este evangelio, en su primera carta, el amor entrañable que ellos tenían hacia este joven. Saludad a Rufo, creemos que este es el mismo Rufo. Por lo tanto, Pablo conocía a Rufo. Y por lo tanto, Pablo sabía que él había recibido el evangelio. Creemos que Rufo había recibido el evangelio de Jesucristo en su corazón. Creemos que Rufo es el hijo de Simón. Mis amados, no es casual este encuentro de Simón con Jesús rumbo al Gólgota. Si sabemos que Dios es providencial, porque también debemos recordarnos del hombre aquel, el endemoniado de Gadara. Decápolis era una ciudad, eran 10 ciudades gentiles. Eran todo un conglomerado de ciudades apartados del mundo judío. Un mundo perdido que se vivía ahí. Este hombre vivía en ese sector.
Pero luego este hombre creemos que fue de influencia para predicar el evangelio en todos esos sectores. Un hombre cambiado completamente, sentado allí escuchando al maestro posteriormente. Todo esto sucede porque Dios es un Dios providencial. Y yo creo como algunos comentaristas también, que nosotros podemos concluir que Dios utilizó este encuentro de manera providencial para que el evangelio de la gracia llegara hacia esta familia y hacia un continente completamente. Mira, nosotros tenemos la evidencia en Hechos capítulo 11, verso 20, que dice así: pero había alguno de ellos, hombres de Chipre y de Cirene. Estamos hablando del libro de los Hechos. Cristo ya no está. Se manifestó la presencia del Espíritu en Pentecostés. Los apóstoles empiezan a hacer maravillas. La predicación de Pedro abre una nueva era apostólica. Más de 3,000 personas se convierten al Señor Jesús producto de la predicación del apóstol Pedro. Un hombre cambiado completamente. Pues una ciudad como Antioquía, que era una ciudad misionera netamente, de ahí habían salido maestros, también lo dice el libro de los Hechos, pero termino de leer el verso 20 de Hechos 11. Los cuales al llegar a Antioquía, ¿quiénes? Algunos hombres de Chipre y de Cirene. Habían hombres preparados de Cirene que habían llegado a Antioquía. Antioquía era un lugar por excelencia desde donde salían los misioneros, maestros de la palabra a predicar a otros sectores. Predicando, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Hechos 13:1. Esto también es maravilloso. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. 2 puntos. Bernabé. Conocemos a Bernabé. Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Luego de un gran encuentro con el Señor Jesús, Saulo está siendo preparado, el corazón de Saulo debe ser transformado. Bernabé va a buscarlo porque en Antioquía está creciendo el evangelio, está creciendo la iglesia, hay dones, van a salir maestros de allí. Bueno, ahí está Bernabé como un maestro, Simón llamado Níger, y ahora nos dice Lucio de Cirene. En Antioquía había un hombre que venía de África, de Cirene, de donde era Simón. Mis amados, nosotros no sabemos, pero probablemente el Señor haya utilizado a Simón como ese eslabón que unió el evangelio de la gracia para llevarlo a aquel sector en África. Ahora vemos a Lucio de Cirene también, maestros que habían salido de Cirene y de Chipre para predicar el evangelio. Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, termina diciendo el verso 1 de Hechos 13. No fue para nada casual este encuentro de Jesús con Simón. Para nada. Muy probablemente creemos que allí en Antioquía y también en Cirene, en Cirene había una iglesia bien madura, y eso es África, la costa norte de África. Eso fue un encuentro bien providencial. Y ya estamos cerrando. ¿Cómo reaccionar ante un encuentro como este? ¿Cómo reaccionar ante esto? Este encuentro no es para que nosotros entremos en vergüenza, ni en pena, ni en depresión, ni en taquicardia que nos dé estrés. Sí, ciertamente, mi hermano, no es exagerado. He hablado con personas que me han dicho, pastor, yo no he visto X película, ni he visto Y película, porque eso me genera un estrés. Yo no puedo ver actos tan violentos. Mis amados, eso se queda corto con la evidencia que se ha encontrado con lo predicho por los profetas, por lo profetizado por estos hombres. Se queda corto con la crueldad y el odio que se desató. Es un sadismo sin igual, incomparable, impresentable de los soldados romanos. Eso se queda corto con lo que hemos visto en la pantalla, en el séptimo arte. Nosotros, más allá de entrar en sufrimiento por el escarnio en el cuerpo físico de Jesús, deberíamos estar arrodillados reverenciando al Señor. ¿Qué debería generar este encuentro en nosotros, estos hechos en nosotros, estos eventos? Una determinación de aceptar con paciencia el sufrimiento de Cristo en la cruz, que también es nuestro sufrimiento, así lo decía Pablo. Ese será el mismo bautismo con el que nosotros seamos bautizados. Se lo dijo el Señor a sus discípulos. Ustedes serán bautizados con el mismo bautismo, la misma copa, el mismo trago ustedes tendrán que tomar también. ¿Cómo mueren los mártires?
cómo fueron entregados las vidas de los mártires, los apóstoles, de los apóstoles del Señor Jesús, cómo murieron, cómo ellos entregaron su vida. Jesús podía parar todo este circo con un solo comando de su voz. Jesús podía parar toda esta parodia y toda esta conflagración, este menosprecio vergonzoso que está viviendo en la cruz. Pero, ¿sabes por qué soportó Jesús todo esto? Una poderosa determinación de asumir nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestro pecado en su propio cuerpo. Una profunda determinación de ser obediente al Padre. La ira de Dios se desata después de tomar esa cuarta copa Jesús en el Monte de los Olivos. Se desata ese odio sobre Jesús para que nosotros podamos tener vida hoy. ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros? Deberíamos postrarnos en adoración ante el despliegue de la gracia y de la gloria de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo entender, y con esto cierro realmente para orar, cómo entender lo que sucedió en la cruz? El escritor de Hebreos nos los dice, capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, escucha bien, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Mi amado, Jesús asumió con perfecta obediencia el gozo que le generaba ser obediente a la voluntad del Padre. Menospreciando la vergüenza, Jesús tuvo en menos la vergüenza que estaba viviendo en la cruz. ¿Sabes lo que significa esta frase? Menospreciando la vergüenza. ¿Te gustaría que te menospreciaran? No, ¿verdad? Que te trataran indiferentemente, no, ¿verdad? Jesús hizo eso con la vergüenza que le ocasionó la cruz en su vida. Jesús tomó para menos. Jesús trató indiferentemente la vergüenza que ocasionaba sobre sí, la pena y el horror que sobre sí se cargó, el odio del mundo. Jesús tuvo menosprecio por eso. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esa es mi esperanza, que Jesús está vivo. ¿Por qué rendirnos en adoración a los pies de Jesús hoy? Hasta que no vengamos a los pies de Jesús, mis amados. ¿Por qué tenemos que venir a los pies de Jesús? Porque hasta que no vengamos a los pies de Jesús, somos rivales de Él. Estamos compitiendo contra Dios. ¿Por qué? Porque si no venimos a los pies de Jesús, estamos haciendo nuestra voluntad, no la de Él. Y la idea es que nosotros vengamos a los pies de Jesús para hacer su voluntad y la voluntad del Padre, no la nuestra. Mi amado, hoy es un día en el que podemos llegar a los pies de Jesús y rendirnos completamente. Hoy es un día de esperanza para ti y para mí. Hoy es un día donde podemos llegarnos a los pies de Jesús confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar socorro, para hallar oportuno socorro para nuestra vida y gracia abundante en su presencia. Oremos al final. Señor, te pido perdón porque cada día que no he venido a tus pies ha sido un día en el que te he escupido a tu rostro. Cada día que pasa en el que no determino venir a los pies de tu Hijo es un día en el que te menosprecio y un día en el que te rechazo. Te pido perdón porque he hecho mi voluntad diariamente. Perdóname. Y te pido que vengas a morar a mi corazón. Necesito un rey que gobierne en mi corazón providencial y soberanamente. Necesito un rey en mi corazón que reine eternamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido una enseñanza muy dura, que confronta, pero es una enseñanza que nos llama hoy. Es urgente, mi amado. Es urgente venir a los pies del Señor, a clamar a Él y decirle: Señor, necesito que vengas a morar a mi corazón. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, por favor escríbenos en nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ahí están nuestras listas de reproducción en este mismo mensaje, si lo estás viendo en vivo, en diferido.
contáctanos por favor en nuestra fanpage en Facebook, CC Los Cocuyos, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Síguenos en nuestra cuenta en Instagram, @CC Los Cocuyos. También síguenos en Twitter, @CC Los Cocuyos. Escríbenos, suscríbete a nuestro canal en Telegram, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Cada uno de esos lugares, cada una de esas redes sociales, canales, están allí para acercarnos, para estar en comunicación, para orar por ti. Y deseo que el Señor te bendiga abundantemente.